diablo, mi querido hermano y hermana, siempre va a querer prácticamente arruinar nuestra vida. Al enemigo no le gusta de que tú seas libre, de que tú vivas en santa paz y en tu sano juicio. Siempre el enemigo va a querer, mi querido hermano y hermana, destruir, robarnos la paz, quitarnos el gozo y llevar nuestra felicidad. Por eso el diablo siempre va a querer, por eso va a decir San Juan 10, viene a robar, matar y destruir. Y aquí nos aparece en el contexto en que San Marcos nos presenta a un hombre que el diablo le había robado. Escuchen bien, dos características fundamentales que toda persona tiene que tener. Le había quitado dos capacidades. Uno era que el diablo a este hombre le había robado el oír, el sentido del oír, porque no oía. También le había robado, mi querido hermano y hermana, lo que es la capacidad de hablar. Si tú te sales un poquito y viajamos en el tiempo cronológico y pensamos y razonamos, nos vamos a dar cuenta de que era un hombre sordo y mudo. Qué tremendo esto, porque no podía oír y tampoco podía hablar. O sea que Satanás lo tenía prácticamente callado y sordo. No podía oír, no podía hablar, no podía, escucha bien, porque esto es profundo, mi querido hermano y hermana, porque el diablo a este hombre, que no mienta el nombre, en San Marcos no nos presenta el nombre, pero sí nos muestra la enfermedad que tenía, y es que la enfermedad que tenía es que era sordo y que era mudo. El diablo le había robado la capacidad de oír, primeramente de oír. ¿Cuántas cosas este hombre se había perdido? Porque le presentaron a un hombre quizás ya de avanzada edad, no sabemos de cuántos años era, quizás de 20, 25, 30 años. Lo cierto es que todo ese tiempo de vida, este hombre no había podido escuchar ni una tan sola palabra. Si tenía familiares, jamás. Si tenía hijos, nunca había escuchado decir la palabra papá. Los que son padres me van a entender. Si tenía hermanos, nunca había escuchado la palabra de amigo o hermano. Nunca había escuchado un te amo. Nunca había escuchado la palabra felicidades, éxito. Nunca jamás había escuchado esto. Y contimás, nunca jamás había escuchado la palabra del Señor. Por eso, en ese momento propio, mi querido hermano y hermana, el diablo le había robado esta capacidad, este don de poder escuchar. Y aparte de eso, no había podido escuchar un te amo, una buena noticia, nada de esto. Y para rematar, él tampoco las podía pronunciar. No podía decir bendiciones, felicidades. No podía decir papá, no podía decir mamá. No podía, porque el diablo le había quitado estas. Escucha bien, hermano, el diablo le había robado esas dos capacidades, de poder hablar y de poder oír. Ahora tú centralízate en esta persona. ¿Cuántos años el enemigo la había tenido callada? ¿Y cuántos años la había tenido sorda, sin escuchar? Por eso San Marcos explica claramente, dice que saliendo de tal lugar, viendo a X lugar y estando precisamente en el territorio de la Decápolis, allí le trajeron a un sordo que hablaba con dificultad. Y esto me encanta muchísimo, porque dice que allí le trajeron. Esto me impacta a mí porque este hombre no fue él solo. El Evangelio no nos narra que él fue caminando, que un sordo llegó caminando y le dijo: hijo de David, sáname, hijo de David, ten compasión de mí. No, porque no podía hablar, no podía clamar a Dios, porque no podía escuchar, jamás había oído hablar de Jesús. Por eso es que a él, va a decir la palabra del Señor, allí le presentaron. Esto significa entonces que lo llevaron. Hubieron personas que lo llevaron hasta donde Jesús. Y aquí tuvo que haber sucedido algo, mi querido hermano y hermana, y es lo que quiero que en esta noche tú y yo descubramos, para poder descubrir el poder sanador de Jesús en esta noche, mi querido hermano y hermana. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces en el poder sanador de Jesús? Esto es importante, porque a este hombre sordo y mudo, él no fue él solo, sino que lo llevaron. ¿Quiénes lo llevaron? La Biblia no nos dice quiénes lo llevaron, pero sí lo dicen que sí lo llevaron. No nos muestra los nombres de quiénes fueron, ni fueron mujeres o hombres, pero sí nos muestra que sí lo llevaron, que él no fue solo.
Y es que no los muestra quiénes fueron, pero sí los muestra lo que sucedió en estas personas que los llevaron. No sé si me estás entendiendo, te estoy confundiendo, mi querido hermano y hermana. Pero lo cierto es que aquí sucedió algo importante para nuestra vida. Porque estas personas que llevaron a este sordo y mudo, ellos sabían perfectamente que si este sordo mudo lo llevaban ante la presencia de Jesús, solamente con la presencia de Jesús y que Jesús le impusiera las manos, con eso bastaba para que este hombre se sanara completamente y ponerle fin a tantos años de sufrimiento, a tantos años de estar sordo, a tantos años de estar mudo. Por eso es que el Señor, precisamente estos hombres lo van a presentar. Yo me imagino que estos hombres vieron tantos años a este sordo hablar, janguear, si esta palabra cabe, tartamudear. Podía hablar, no podía escuchar. Pero estas personas se dieron cuenta quién era Jesús y que reconocieron que se lo llevaban ante Jesús. Jesús lo iba a sanar. Por eso dice el Evangelio que lo llevaron ante Jesús para que Jesús le impusiera las manos. Mi querido hermano y hermana, aquí cabe un aspecto muy importante para que tú y yo podamos aprovechar al máximo el poder sanador de Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos, mi querido hermano y hermana, para poder sacar el poder sanador de Jesús? Primeramente es para poder arrebatarle un milagro al Señor y hacer mío el poder sanador de Jesús. Primeramente yo tengo que reconocer quién es Jesús. Tenemos que reconocer la grandeza de Jesús, porque estos hombres reconocían y sabían claramente que si llevaban a este sordo y si Jesús le imponía las manos, le impusiese las manos, él iba a sanar. Ahora, mi querido hermano y hermana, si te vemos en tu vida y en mi vida, ¿cuántos años tenemos? Porque a este hombre le había robado la capacidad de hablar y la capacidad de poder escuchar. Y sabes, el enemigo no descansa, jamás va a descansar. Porque el diablo quiere verte destruido. El diablo quiere verte en la miseria. El diablo quiere verte en la destrucción, en la perdición. El enemigo quiere verte sufrir, quiere verte llorar. El enemigo quiere volverte incapaz e indigno. Y a veces con los problemas, con las dificultades, con los pleitos, con los ruidos, con las enfermedades, con las circunstancias, el enemigo, mi querido hermano y hermana, nos ha robado la paz. Y a veces en nuestra vida tenemos ya varios años quizás de estar cargando con un problema, con una dificultad. Y han pasado ya varios años que no escuchamos una palabra de bendición, sino lo que escuchamos son palabras de maldición, porque el diablo no quiere que tú escuches palabras de bendición, sino que él quiere que tú escuches y te rodees de puras palabras de maldición. Por eso a muchos el enemigo los ha robado la paz, los ha inquietado quizás, porque no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos las voces del mundo. Las voces de las deudas, del problema, de la dificultad, de las circunstancias, de las crisis. Y estas cosas nos roban la paz, mi querido hermano y hermana. Por eso esos hombres llevan ante Jesús a este sordo, porque sabían que si lo presentaban delante de Jesús, Jesús los iba a sanar. Ahora, mi querido hermano y hermana, esto es importante para cada uno de nosotros. Porque a veces también nos roba la capacidad de hablar. A veces hay muchos hermanos que ya no proclamamos palabra de bendición. A veces con cuántas dificultades en el matrimonio, en las familias, en nuestra vida personal como joven, soltera, con novio, sin novio, casada, divorciada, como usted. A veces el diablo nos roba la capacidad de hablar palabras de bendición. Y a veces andamos caminando en esta vida no proclamando las buenas nuevas, sino que proclamando palabras de perdición. Mi problema, mi crisis, mi enfermedad, mi circunstancia. Ay Dios, ¿cómo le voy a hacer? Solo proclamamos calamidad.
solo proclamamos maldición, no proclamamos prosperidad, sino que proclamamos, mi querido hermano y hermana, todo de una palabra que nos lleve en retroceso, que nos quita la paz, que nos quita la alegría, que nos quita el gozo, que nos quita el júbilo, mi querido hermano y hermana. Ahora, el poder sanador de Jesús, ¿en qué consiste? El poder sanador de Jesús consiste en que todo el señorío, todo el poder, toda la honra y la gloria que Jesús recibió del Padre a través de la muerte y resurrección, ese mismo poder y autoridad lo hace vida en nuestras vidas, mi querido hermano y hermana. Por eso tus malas palabras, tus malos pensamientos, tus situaciones, tus circunstancias, tus enfermedades, tus crisis, tus persecuciones solamente pueden ser vencidas con el poder sanador de Jesús. ¿Y en qué consiste el poder sanador de Jesús? En liberar al cautivo, en poner en libertad a los oprimidos, en dar vista a los ciegos, en dar la libertad a los que están en el cautiverio, en proclamar las buenas nuevas. El poder sanador de Jesús consiste en que tú te revistas de su gloria y como hijo de Dios puedas proclamar palabras de bendición, puedas escuchar un mensaje que alimente tu alma para luego transmitirlo con tu diario vivir. A través del poder sanador de Jesús, el SIDA, el cáncer, todo problema, enfermedad desaparece. Con el poder sanador de Jesús, toda crisis emocional, espiritual o económica se va y desaparece. Porque el poder sanador de Jesús no es aquel poder de un fanatismo o de una emoción, sino que es aquel poder que sabe lo que tú esperas. En pocas palabras, el poder sanador de Jesús se manifiesta cuando tú activas tu fe y declaras la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu ser, sobre tus familiares, sobre tus finanzas, sobre lo que sea, mi querido hermano y hermana. Por eso es importante entonces en el poder sanador de Jesús. ¿Qué experimentamos en el poder sanador de Jesús? Experimentamos una paz, una alegría. ¿Y cómo yo puedo vivir en el poder sanador de Jesús? Vete a Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo poder aprovechar al máximo el poder de Jesús en mi vida? San Marcos nos da 4 pasos fundamentales. Número 1, reconocer quién es Jesús. Estos hombres que llevaron a este sordo que hablaba con dificultad, lo llevaron ante Jesús porque sabían quién era Jesús. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, tenemos claramente que reconocer quién es Jesús. Y esta pregunta va para ti. Esta pregunta va para Colombia, que nos escuchan a diario. Esta pregunta va para los departamentos de San Miguel, Usulután, San Salvador, La Libertad, Santa Ana. Para Medellín, para Cali, Colombia, para Bello, Colombia, para Bogotá. Para Estados Unidos, Brooklyn, Nueva York, Los Ángeles, en California, en Carolina del Norte, en Oakland. Para San Rafael, para Intipucá, para el mundo entero. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? Porque a veces el diablo viene a nuestra vida, mi querido hermano y hermana, y los agarra como un títere, como un trapo sucio. Y tú no eres ningún trapo sucio. Tú no eres cualquier cosa. Muchos decimos y pensamos que somos basura por cualquier enfermedad, por cualquier error que cometimos, por cualquier cosa que cometimos, porque el diablo nos hizo arrodillarnos ante él. A veces nos creemos poca cosa. Y tú y yo, mi querido hermano y hermana, no somos basura, no somos cualquier cosa. No somos un trapo sucio. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tenemos dignidad y somos de la dinastía de reyes, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos en Cristo Jesús. Por
Por eso no eres cualquier cosa. Por eso es que el poder de Jesús habita en tu vida, mi querido hermano y hermana. Por eso a través de la fe, activa tu fe y con el poder sanador de Jesús, da una tremenda paliza al diablo, porque el diablo no tiene autoridad. Porque el diablo es un perro que está